Muy bienvenido, doctor César Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este día? Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un muy buen grupo de personas que se han reunido en este viernes por la tarde y por la noche allá en Europa para poder saber un poquito más acerca de la carrera de un escritor. Y en este caso, bueno, queremos saber, tenemos aquí preparadas algunas preguntas para ti, pero antes de eso quiero mencionar que el 9 de diciembre del 2021 recibiste el premio del Club de Periodistas de México, el cual te otorgaron a ti y a otros periodistas de la talla de Daniel Stulin, y que en otro tiempo lo han otorgado a personajes del nivel de Julian Assange por defender la libertad de expresión. Veamos este video. Recojo este premio porque es un auténtico símbolo de la libertad en un momento en que la libertad de prensa está siendo totalmente acosada. No solo son los periodistas exiliados, como es mi caso, no solo son los periodistas que tienen que ir con protección, no solo son los periodistas que pagan con su vida, no solo son aquellos periodistas que están en listas negras en algunos países, sino también aquellos periodistas que son conscientes de lo que es el periodismo. Y el periodismo verdadero es decir aquello que los poderosos querrían que no dijéramos, que ocultáramos y que silenciáramos. Y cuando de pronto lo que hacemos es decir lo que los poderosos quieren que silenciemos, que callemos y que ocultemos, cuando consiguen eso, el periodismo ya no es periodismo, es relaciones públicas simplemente. No nos vamos a rendir, no nos van a doblegar, no nos van a vencer. Y tenemos que recordar, y esto es muy importante, que si los poderosos en ocasiones parecen gigantes, es solamente porque la gente los mira de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¿Cómo nos había gustado estar allí? César, voy a mencionar algunos de tus logros más recientes. No voy a mencionar, voy a mencionar solamente uno de los últimos más recientes, porque son muchos. En el 2014 publicaste por primera vez el programa de La Voz de César Vidal, convirtiéndote en un pionero en la nueva modalidad de los podcasts en el idioma en español. En el 2014 publicaste Herencia del Cristianismo. En el 2016, El legado de la Reforma. En el 2017, El pecado de Sodoma y el libro prohibido. En el 2020, Más que un rabino y un mundo que cambia. En el 2021, Apóstol para las Naciones, El exiliado, la reedición de La mandrágora de las 12 lunas, 3 libros infantiles y El árbol de carne. En el 2022, La mujer y la reforma, y además, en diciembre del 2022, se publicará una edición revisada y actualizada de Los primeros cristianos, obra por la cual te otorgaron el premio de fin de carrera por tu tesis doctoral de historia. Si eso fuera poco, estás escribiendo el comentario a una Biblia de estudio y has entregado dos libros más a una de tus editoriales. A día de hoy, has publicado más de 200 títulos y, según mis cálculos, has vendido más de 2 millones de copias, además de ser receptor de 16 premios literarios y relacionados con los medios de comunicación en una carrera de 30 años como escritor. Te pregunto, César, ¿a qué atribuye César Vidal su éxito como escritor y como comunicador? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es el trabajo, es decir, como yo suelo decir a veces, las musas siempre te sorprenden trabajando, es decir, no es que de pronto te da una inspiración, algunos lo creen y te pones a escribir, no, la verdad es que el trabajo del escritor yo creo que más de un 90% es transpiración y en menos de un 10% es inspiración, y la inspiración te sorprende cuando ya estás sentado y le estás dando a las teclas. Yo creo que en parte es el trabajo. Creo que hay un segundo elemento que es la tenacidad, la constancia, el hecho de que decides que efectivamente te dedicas a escribir y le dedicas horas y le sacrificas muchísimas cosas, pero te mantienes tenaz. Y creo que hay una tercera T después del trabajo y de la tenacidad, que es que al menos tienes que tener algo de talento. Un escritor que no tenga un mínimo de talento difícilmente va a poder salir adelante. Yo creo que esa combinación al final de trabajo, de tenacidad,
de talento es lo que te permite ir avanzando como escritor y mantenerte como escritor, que a veces mantenerse es bastante más difícil que comenzar. Así es. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que publicaste y cuáles fueron las circunstancias que se dieron para publicar ese primer libro? Me acuerdo del primer libro que escribí, del primer libro que publiqué, y además hay una distancia considerable. El primer libro que yo escribí, yo tendría unos 11 años, calculo. Era una historia muy entretenida que fui escribiendo en 2 blogs de anillas. Yo hubiera querido escribir mi novela solo en un blog, pero se me acabó y entonces decidí que el libro tenía una segunda parte, que fue el segundo blog, y ya empecé a tener lectores desde el principio. Es decir, yo todos los días escribía 2 o 3 capítulos y tenía una serie de compañeros de clase en la escuela que todos los días iban leyendo los nuevos capítulos que yo iba escribiendo. Con lo cual, yo tengo que decir que siempre tuve lectores desde el mismo momento que escribí el primer libro. El primer libro que se publicó mucho después. Yo ya había dejado los 11 años atrás, pues muchísimo tiempo antes, y fue un libro que se publicó en el año 87, que era un libro en el que yo relataba mi testimonio. Yo había escrito cosas que no se habían publicado entre medias, pero este libro, de hecho, un amigo que conocía a uno de los editores de la editorial Vida, le contó mi testimonio y el otro me dijo, bueno, pues sería interesante publicarlo, y lo escribí de una manera muy rápida. Es un libro que está descatalogado hace mucho tiempo, que se titula Recuerdos de un testigo de Jehová, que se publicó primero en portugués, luego en francés, luego en español y después en ruso y en georgiano a la vez. Esto hace ya mucho tiempo. Incluso en el caso de la edición rusa y georgiana, yo doné esas 2 ediciones de manera gratuita como una manera de poder alcanzar con el Evangelio pues tanto a una Georgia que acababa de declararse independiente como a una Rusia que ya no era la Unión Soviética. Esto fue a inicios de los años 90. Fíjate qué interesante, yo no sabía que ese había sido tu primer libro. Yo trabajé, digamos, para, ya no Editorial Vida, sino HarperCollins, que fue comprando varias editoriales y compró Editorial Vida. Y recuerdo ver ese título en la lista, porque siempre los títulos siempre están en las listas, aunque ya no estén en circulación, ¿no? Pero no sabía que había sido tu primer libro, es curioso. Publicado, el primero Publicado, tu publicado. primer libro. Porque escribiste, aparte de esa novela que escribiste cuando tenías 11 años, ¿escribiste otras cosas que no se Sí, publicaron? escribí más cosas. Esa novela yo la escribí con 11 años y yo creo que con 14 escribí una novela policíaca que era muy interesante. Por supuesto, literariamente era muy superior a mi primera novela, y era una novela policíaca en la que incluso me inventé un protagonista que era un policía. Y también fue una novela que leyeron distintos compañeros míos. Supongo que el cuaderno en el que la escribí se perdió hace mucho tiempo. Y luego escribí, curiosamente, escribí ya posteriormente algunos libros que eran comentarios bíblicos y que la verdad es que no llegaron a publicarse. Uno de ellos me habían pedido que escribiera un comentario al Cantar de los Cantares. Esta es una anécdota graciosa porque finalmente el comentario que escribí se basaba sobre el texto hebreo, a diferencia de otros que empezaron a escribir comentarios para esa colección y que no conocían las lenguas bíblicas. Y entonces el comentario al Cantar de los Cantares era muy práctico, no era nada alegórico ni metafórico y por supuesto incidía en todas las enseñanzas sobre la sexualidad que aparecen en el libro del Cantar de los Cantares. Y yo creo que al final los editores se asustaron un poco con aquello, les pareció que aquello era un material caliente en todos los sentidos del término. Y finalmente, por ejemplo, ese comentario nunca se publicó. O sea que sí, escribí entre medias, entre la primera novela y el primer libro que se publicó, con facilidad pude escribir media docena de libros. Mira, es interesante y quería que elaboraras en eso porque bueno, tenemos a mucha gente aquí que son escritores, ¿no? La mayoría de los que están viendo no son escritores, algunos han publicado ya libros de manera independiente o con una editorial local o tienen ahí por ahí manuscritos que esperan y anhelan que se publiquen, pero es interesante que digas
que escribiste antes de que fueras publicado, porque eso es una de las cosas a las que yo animo a los escritores, ¿no? A que no se detengan por el hecho de que una editorial te dice no una vez. Eso, un no no quiere decir un no para siempre, y el hecho de que una editorial te diga que no, no quiere decir que todas te van a decir que no, y a veces necesitas seguir puliendo, ¿no? Tu arte, darte un poquito a conocer, y es como todo en la vida, ¿no? Tú te gradúas de la universidad y no te está, en la mayoría de los casos, no te está esperando el trabajo de gerente, ¿no? Hay que empezar a crearte un nombre y hacer el trabajo, y con el trabajo te van dando más oportunidades. No es lo mismo para los escritores, ¿no? Es una carrera, es un oficio, ¿no? Yo tuve una experiencia con el segundo libro que se publicó, que fue un libro del que yo hice una copia, me quedé con otra para mí, y lo mandé a una editorial y entonces vi cómo lo rechazaban 2 o 3 editoriales seguidas. Y entonces yo me dije, bueno, pero esto es una tontería, lo que hay que hacer es media docena de copias y mandarlas a media docena de editoriales. Ese libro se publicó y se vendió bastante bien en su momento, era un libro que se titulaba El infierno de las sectas, que era un acercamiento un poco a la historia de las sectas más importantes, y fue un libro, ya digo, que se publicó y se vendió, yo creo que debió de ser en el año 89 aproximadamente. Y yo creo que ya el resto de los libros que yo escribí, en su mayoría fueron libros contratados antes de escribirlo. Es decir, eran libros que efectivamente se vendían razonablemente bien y ya me fui encontrando con editoriales que incluso se me acercaban. Pero yo creo que hay un primer periodo, y esto yo creo que es algo general con todos los autores, en que escribes un libro y tienes que ir a la busca de la editorial que lo va a publicar, o tienes un agente, como es tu caso, que se ocupa de ir buscando esa editorial, pero eso es así, ¿no? La fase en la cual tú ya firmas un contrato con ciertas condiciones y a lo mejor no has escrito en una línea del libro o has escrito solo un capítulo, el índice o algo así, esa es una fase posterior, en la que yo estoy hace muchísimos años, pero es una fase posterior. Así es, interesante. Y por cierto, a los que nos escuchan, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Y les digo que van a tener la oportunidad de hacerle preguntas al doctor Vidal. Cuando allí ¿dónde está? Donde dice las reacciones, hay un icono que tienen en la parte de abajo de su pantalla que dice reacciones. Ahí pueden pulsar allí y les va a salir una mano, como que levantan la mano. Entonces, por favor, marquen esa manita, porque en el orden en que marquen esa manita es que van a poder hacer preguntas, y les pedimos que vayan elaborando su pregunta o pensando en su pregunta para que sea directamente al punto, ¿no? Pero ya les vamos a dar ese momento, ¿no? César, entonces en el tiempo que has estado publicando, más de 30 años, o 30 años por allí, ¿qué cambios has visto en la publicación de libros y sobre todo en las últimas décadas? ¿Qué cambios has visto en el gremio editorial y la forma en que tú te desarrollas como escritor, como autor? Ha habido muchos cambios, eso casi daría, no voy a decir yo para una conferencia, eso daría realmente para un curso completo, ¿no? Por ejemplo, han ido desapareciendo los editores clásicos. Cuando yo empecé a publicar todavía existía el editor clásico, que en muchos casos era una persona de una enorme cultura literaria, que tenía un aprecio por la calidad literaria. Uno de esos editores clásicos con más de 90 años murió hace muy pocas semanas, y era Mario Muchnik, que publicó algunos de mis libros en España. Y en muchos casos se ha ido sustituyendo por gente que realmente no es del mundo editorial y que viene de otros sitios. Yo he conocido editores que venían, por ejemplo, de la venta de artículos de deporte. He conocido editores que venían de la venta de muebles de cocina. Bien, no quiero ser cruel, no voy a entrar mucho en esto, pero tú sabes perfectamente que no es lo mismo unas tenis que un libro, que no es lo mismo un mueble de cocina que un libro, y cuando de pronto el editor deja de ser alguien que conoce los libros, el mundo del libro, aprecia la calidad literaria, y es alguien que ya vendió otra cosa y han dicho, pues igual que vendió eso, que venda libros, eso ha degradado mucho la calidad de los libros. Y ese es un proceso, yo diría que universal, por lo menos en Occidente, y es un proceso muy triste. En segundo lugar,
yo creo que también se ha ido produciendo un proceso en el cual las editoriales van perdiendo el corazón. Es decir, la editorial que yo conocí cuando yo era jovencito, cuando yo era un niño, en muchos casos tenía un corazón. Su corazón a veces podía ser cristiano, su corazón a veces podía ser comunista, pero en muchos casos esa editorial tenía un corazón, quería publicar un cierto tipo de libros. El beneficio económico era importante, pero no era lo más importante, porque tenías interés en difundir la cultura, en expandir los clásicos, en avanzar la revolución o en predicar el evangelio, por ejemplo, ¿no? Esto también se ha ido perdiendo. Muchas de las editoriales se han convertido en un negocio fundamentalmente, no se diferencian de otro tipo de negocio, e incluso en muchos casos, al ser compradas esas editoriales por grandes holdings editoriales, bueno, se supone que todavía predican el evangelio o que predican la revolución o que predican la lectura de los clásicos, pero han ido perdiendo el corazón y casi dependen más de la cuenta de resultados de fin de año que de otro tipo de consideración. Y eso hace que cuando uno compara los catálogos de hace no tantos años, el nivel de calidad en muchos casos haya descendido, porque muchas editoriales perdieron el corazón a cambio de resultados de carácter económico. Y luego yo creo que también han aparecido otros fenómenos que son muy importantes. Por ejemplo, el libro electrónico. El libro electrónico era impensable hace muy poquitos años. Era impensable otro tipo de avances que se han producido en relación con el libro, y yo creo que son avances en general positivos. No han desplazado al libro impreso, pero no cabe la menor duda de que muchísima gente ahora mismo prefiere leer en una tablet, o que hay gente que, por ejemplo, este es un fenómeno muy reciente en otros países, en Estados Unidos es antiguo, hay mucha gente que prefiere el audiolibro, ¿no? Entonces yo creo que ha habido cambios de todo tipo, ha habido algunos, a mi juicio, muy penosos y muy tristes, pero también hay gente que seguimos escribiendo, que se sigue sumando a esa tarea de escribir y que queremos que se sigan publicando esos libros. De todo lo que has hecho como escritor, ¿hay algo que harías diferente con lo que sabes hoy que no sabías en aquel momento? Bueno, yo supongo que hay libros que de pronto los examinas y dices, hombre, esto yo ahora no lo escribiría de esta manera, ¿no? Es decir, mi estilo novelístico es más pulido, pues esta es una de esas primeras novelas que yo ahora las puliría más, no lo relataría exactamente así. Eso se da. Hay también libros en los que tú has podido emitir determinadas apreciaciones y que de pronto dices, bueno, pues esto hoy en día habría que matizarlo más. O sea, comprendo que hace 20 años yo viera así las cosas, pero 20 años después me parece que aquí hay más claroscuros y más luces y sombras que tendrían que haber quedado perfilados. Pero también es verdad que muchos de los libros de pronto necesito acercarme a ellos y consultarlos porque estoy buscando algo y he escrito un libro donde abordaba ese tema, y de pronto los veo y digo, caramba, qué buen libro. Yo no recordaba que este libro era tan bueno, ¿no? Y me ha pasado recientemente examinando una de las enciclopedias que yo escribí en los años 90 para la editorial Planeta, y de pronto volví a examinar la enciclopedia y dije, bueno, es buenísima, no tiene una enciclopedia sobre este tema que la haya superado en el mercado en español, y tengo dudas de que también lo haya en inglés o en otro idioma, ¿no? Es una pena que este libro ahora mismo esté descatalogado, pensaba yo. Entonces yo creo que depende mucho del libro. Hay libros que efectivamente dices, bueno, yo creo que no merece la pena reeditarlo hoy en día. Hay otros que dices, bueno, lo que dice está bien, pero lo escribiría de otra manera. Y hay otros que yo mismo me sorprendo porque son muy buenos libros y yo no recordaba que eran tan buenos y tan útiles y tan actuales. Sí, esa observación está muy bien. Yo que te observo, ¿no? Por ejemplo, los libros de Jesús el Judío, por ejemplo, muy buen libro, no necesitaba nada, estaba perfecto. Sin embargo, lo reescribiste, podemos decir, que se convirtió en Más que un rabino, y entonces Más que un rabino, pues es superior, no Muy solamente por la superior. extensión, no por la extensión, porque es el doble, creo, de la extensión, pero Sí. también en cuanto a la investigación y las referencias, pues es increíble, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no?
Que bueno, también otra cosa que pasa a muchos escritores es que quieren hacer algo perfecto lo trabajan tanto que nunca sale, ¿no? Yo lo he visto con estos propios ojos, ¿no? Es de libros que nunca han entregado y sabes que después se pasa el tiempo, ya la editorial no lo quiere, ya no hay el apetito, Sí. pero en tu caso, bueno, han salido bien, yo diría excelentemente bien, pero luego, una década después, mira, hay la oportunidad de con todo lo que has aprendido, que en una década, bueno, todo ser humano aprende un montón. César Vidal, pues, una gran distancia, ¿no? De la persona promedio, todo lo que puedes aprender más todavía en una década y sacas un libro todavía superior. O sea, que no se pierde nada, ¿no? No es que vas a entregar un No, libro malo, sino que no. vas creciendo, ¿no? Sí, y sobre todo que hay temas en los que sigues trabajando. Es decir, hay gente que en un momento determinado pues escribe un libro, el libro puede ser un libro excelente y ahí se queda. Es decir, la idea de que puedas seguir avanzando en ese tema de investigación es impensable. A veces incluso te encuentras ese libro, salen ediciones con el paso de los años y el autor escribe una página de un nuevo prólogo de una página y dice, bueno, pues esta es la tercera edición y veo que el libro se mantiene muy fresco y no lo he tocado, ¿no? Bueno, hay libros que no puede ser así. Tú mencionabas la enorme distancia que hay de Más que un rabino a Jesús el judío. Jesús el judío yo creo que es un muy buen libro, pero Más que un rabino es un libro que tiene el doble de extensión y es un libro mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más acabado. Pero sucede también con este libro de los primeros cristianos que va a aparecer a final de año. Los primeros cristianos es un libro que aparece primero como de Pentecostés a Jamnia, el judeocristianismo en el siglo I, que lo publicó Trota, era prácticamente el texto de esa tesis doctoral en historia que recibe el premio extraordinario de fin de carrera, y eso se publica en los años 90, inicios de los 90. El libro vuelve a aparecer otra vez muy a inicios de este siglo XXI, yo no sé si fue en el 2005, 2006, una cosa así, que lo publicó Planeta como los primeros cristianos, pero evidentemente es un libro que sigue avanzando, porque la investigación de ese cristianismo primitivo no se detiene, porque pasan los años, porque hay datos nuevos, porque tú mismo ves las cosas de una manera que quizá ya no es exactamente igual que en aquel entonces, y el resultado de estos primeros cristianos que aparece a fin de año, evidentemente cualquiera que tenga las dos ediciones anteriores y las compara verá que están muy superadas, que está muy actualizado, que hay cuestiones añadidas, etcétera, etcétera. Es decir, hay libros que de alguna manera, aunque fueran muy acabados en su momento, sin embargo, al ser un tema de investigación, son libros que al cabo de 25 años, en este caso es un libro que la primera vez que se publicó es hace más de 27 años, pues evidentemente es un libro que se amplía, que se enriquece, que se dilata por la propia necesidad de la investigación. Mm, excelente. Sí, tuve la oportunidad de leer el libro y es una joya, o sea, definitivamente es una joya. Las referencias son extraordinarias, es un libro en sí, ¿no? La cantidad de referencias. A las personas que nos escuchan, les recuerdo que van a poder hacer preguntas ya en unos 15 minutos más. Les vamos a dar oportunidad de hacerle preguntas al doctor Vidal. Ya veo que hay una persona que ya levantó la mano. Les pido que los demás vayan levantando la mano porque en ese orden es que van a poder hacer su pregunta. Y cuando les toque hacer su pregunta, pues pueden prender su micrófono y su cámara y hacerle directamente la pregunta al doctor Vidal. César, ¿qué le aconsejas a los escritores novatos? Bueno, primero les aconsejo que lean mucho. Es decir, es muy difícil empezar a escribir si no has leído, porque realmente no sabes cómo tienes que hacer las cosas. De la misma manera, pues que sería imposible que alguien fuera un buen futbolista si no ha visto jugar al fútbol. O sea, es algo totalmente imposible. Entonces, lo primero que hay que hacer para escribir bien es leer mucho. Y se nota muchísimo cuando tú lees a una persona que ha leído mucho y otra que ha leído de vez en cuando, porque la distancia es inmensa. La segunda cosa que yo le recomendaría es practicar. Yo me acuerdo, siendo niño, que viendo a un autor español que tenía muchísimo éxito cuando yo era niño, luego por estas cosas de la vida me enteré viviendo ya en Estados Unidos de que había muerto y había muerto
prácticamente en la oscuridad más absoluta y me dio mucha pena porque en algún momento yo llegué a editar alguno de sus libros y escribía muy bien. Se llamaba Fernando Díaz Plaja. Siendo yo muy niño en una entrevista de televisión, a mí me pareció entender que él decía que había que escribir todos los días y había que escribir 10 folios. Años después, en el año 1997, Fernando Díaz Plaja fue una de las personas que presentó uno de mis libros de historia. Y entonces yo le di las gracias en público y le dije, cuando yo era niño, le escuché decir que había que escribir todos los días 10 folios. Y me miró y me dijo, no, 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 10 no, 3. Y si escribes 3 folios todos los días, al cabo de 2 o 3 meses has escrito un libro nuevo. Y yo dije, pues sí, tienes razón, pero yo lo entendí mal y yo he procurado escribir 10 folios diarios todos los días. Entonces, la persona que quiera escribir bien tiene que leer mucho y tiene que practicar y tiene que corregir. Y tiene que ser paciente, porque cualquier libro es una carrera de fondo. Es decir, el que piensa que un libro es como una carrera de 100 yardas, de 100 metros, está muy equivocado. Un libro es una carrera de fondo más o menos larga y eso exige tener nalgas de acero para que te aguanten sobre la silla y exige que uno tenga paciencia. Y hay una última cuestión, last but not least, como dicen los anglosajones, que es que tengas algo que decir. Es decir, yo me he encontrado con gente que ambiciona y desea escribir un libro, pero realmente no tiene nada que contar. Y sin embargo, he conocido mucha gente que tenía muchas cosas que contar y que lo que contaba se hubiera podido traducir en un libro. Así es. ¿Puedes explicar lo que son folios para las personas que no Sí, un saben? folio es una página. Es una página normal de máquina de escribir o de impresora, ¿no? Lo que en España se suele llamar folio, que en otros sitios lo llaman DIN A4 o cosas de este tipo. Bueno, pues generalmente era el tipo de papel, la medida de papel que tú escribías en la máquina de escribir. Y entonces yo entendí erróneamente a Díaz Plaja que había que escribir 10 al día y él había dicho 3. Luego mi experiencia ha sido que en alguna ocasión he llegado a escribir más de 50 folios al día, lo cual es una barbaridad, pero a veces te ves obligado por necesidad a escribir de esa manera. Y recuerdo que una vez hablando de eso con Mario Muchnik, en la década de los años 90, Mario me decía, sí, pero lo que tú eres capaz de escribir al día, eso es una barbaridad, eso no lo puede hacer nadie, ¿no? Bueno, seguramente los 3 folios al día están bien. Fíjate que, bueno, uno escucha de todo, César, comentarios de la gente. Hay gente que no cree que tú escribes todo lo que dices. Lo dicen de broma, otros yo sé que no lo dicen de broma. A mí me han llegado esos comentarios y bueno, yo he sido testigo, ¿no? Cuando me has estado enviando cosas, Sí. a veces diario o qué sé yo, de que definitivamente sí es algo fuera de lo normal. Cuando te pones a escribir, escribes bastante. De verdad que no, yo no conozco a otro autor y trabajo con varios, ¿no? Que escriba tan rápido. Creo que, bueno, en parte es porque conoces los temas, tienes mucha investigación detrás, por supuesto, ¿no? Pero también el que has tenido tanta práctica, pues no te viene mal, así que muy bien, qué bueno. Yo creo que hay otros elementos también. Generalmente mis libros son libros de gestación, que a veces puede ser una gestación lenta. Es decir, antes de que yo me sienta a escribir la primera línea de un libro, yo puedo llevar a veces meses o incluso años gestando ese libro. Tengo una idea de cómo es, etcétera, etcétera. Pero luego el parto del libro suele ser bastante rápido en comparación con el proceso de gestación de los libros, ¿no? Yo nunca he utilizado a gente para que me ayudara a escribir libros, ni siquiera a la hora de recoger material, ni nada de este tipo. Hay autores que sí, Stephen King hace muchos años que él señaló que tenía un equipo y que de alguna manera él trazaba las líneas maestras de la novela y su equipo le acababa de dar forma y luego él lo corregía. Isaac Asimov, por ejemplo, sobre todo para los libros de historia y de ciencia, tenía un equipo en este sentido, ¿no? Yo no lo he hecho nunca porque no me fío de nadie reuniendo documentación.
Y he tenido ocasión de ver a lo largo de mi vida, por ejemplo, cuando he dirigido programas de radio, de televisión, que a veces la gente del equipo pues es gente que no tiene un nivel de ese tipo. Yo necesitaría, para que alguien me ayudara con mis libros, necesitaría otro César Vidal, necesitaría una persona que conociera varios idiomas, y eso ya dificulta mucho encontrar la persona. Necesitaría una persona que trabajara sin límites de reloj y que pudiera estar en un montón de horas sentado trabajando, y necesitaría una persona que además tuviera muchísima cultura. Yo no escribo nunca sobre cosas que no conozco. Si a mí ahora me ofrecen una cantidad maravillosa de dinero para escribir una novela, pues yo qué sé, sobre un pueblo de Oceanía, pues lo tendría que rechazar porque yo no conozco ese pueblo de Oceanía y seguramente necesitaría años para saberlo, ¿no? Y me vas a permitir que te cuente una anécdota de lo peligroso que es fiarse de gente para reunir material. Yo tuve un amigo entrañable que falleció hace años, ya bastante mayor, que se llamaba Alberto Míguez, y era uno de los decanos del periodismo en España. Y una vez charlando con él me dijo, dice, nosotros tuvimos un catedrático en la escuela de periodismo que decidió que le escribiéramos un libro los alumnos. Sí, y luego, por supuesto, lo publicaba con su nombre. Y entonces él dijo, bueno, pues yo voy a escribir una historia del periodismo en España, reparto las provincias entre los alumnos, cada alumno hace el trabajo de investigación y luego yo lo publico bajo mi nombre como si lo hubiera hecho yo, ¿no? Muy común en muchos catedráticos en España. Pero claro, los alumnos eran alumnos un tanto malvados y decidieron inventárselo. Y entonces a mí Míguez me dijo, dice, bueno, a él le había tocado una provincia gallega, porque él era gallego. Dice, bueno, me inventé que el primer periódico en esta provincia fue un periódico que se llamaba de esta manera, que lo fundó no sé quién, qué tal. Dice, todo era mentira. Dice, me consta que varios de mis compañeros de clase también se inventaron totalmente la historia del periodismo en esa provincia. Dice, ese libro lo publicó la Editora Nacional en 2 tomos. Sí, durante años la historia del periodismo en España ha sido una absoluta impostura porque nos la inventamos gente que estábamos hartos de este sujeto que quería aprovecharse de nuestro trabajo. Yo he tenido ocasión de ver muchas veces a lo largo de mi vida cómo libros de autores supuestamente serios, cuando yo comprobaba la documentación, veía que no se correspondía en absoluto con lo que él decía. Y siempre me quedó la duda de que efectivamente había repartido entre gente los materiales y luego él había dado forma a ese material con consecuencias pésimas. Sí, lo puedo ver, qué pena. ¿Qué le aconsejarías a un escritor al que le han rechazado su manuscrito? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué debería hacer? Bueno, yo creo que depende del manuscrito, ¿no? Por ejemplo, hace 3 días una persona muy conocida en España me envió el manuscrito de un libro que había terminado de escribir. El libro es excelente, pero necesitaría una labor de edición, de reordenación del material del libro. Y hoy me volvió a escribir, el libro tiene unas 500 páginas, ¿eh? Me llegó hace 2 días, pero hoy me envió un WhatsApp inquieto a ver qué me parecía el libro, lo cual quiere decir que sobrevalora mucho mi capacidad de lectura rápida, ¿no? Y entonces le dije, mira, llevo leído aproximadamente la mitad, me parece muy bueno, pero aquí vas a necesitar una labor de edición, pero creo que el libro es publicable. Si realmente lo que ha escrito una persona es bueno, y claro, eso en algunas ocasiones quien te lo tiene que decir es algún otro lector, y te lo ha rechazado una editorial, yo seguiría insistiendo. Ahora, también tengo que decir que hay libros espantosos. El hecho de que uno consiga llegar hasta el final del libro y poner fin no quiere decir que el libro sea bueno. A veces el libro es espantoso. Y yo recuerdo hace muchísimos años en que para equilibrar el presupuesto familiar, yo una de las muchas ocupaciones que tenía, aparte de enseñar en la universidad y otras cosas, era leer para editoriales, y la inmensa mayoría de lo que me llegaba era muy malo. Es decir, yo tenía que elevar informes y decir, oiga, que esto es muy malo. O, por ejemplo, podría contar muchas anécdotas, pero, por ejemplo, me acuerdo que me llegó una novela y me dijeron, parece que está bien, etcétera. Y yo empiezo a leer la novela, que era la historia de un corderito, pero aquello era Bambi.
Entonces, simplemente quien lo había escrito había quitado al cervatillo, le había cambiado de nombre, creo que le puso Caracolillo, lo convirtió en un corderito y era Bambi. O sea, era algo verdaderamente increíble. Yo decía, pero bueno, este hombre es que vio Bambi, no se ha acordado y al final ha escrito una historia de un corderito que es la misma, o ha dicho yo copio Bambi, lo convierto en corderito y esto va adelante. De manera que a veces es que el material no es bueno, pero si el material es bueno, yo sinceramente creo que la persona tiene que perseverar en ello y buscarse o un agente que intente abrirle camino en el mundo de las editoriales o ir pasando de editorial en editorial hasta ver quién acaba publicando ese libro. Y hoy día también existe la autopublicación, ¿no? Que También, sí, antes lo que era la autopublicación era básicamente que una imprenta te hacía un libro sí. y ponías los libros en tu cochera y vendías desde tu carro, ¿no? Hoy Y, día no es así, hoy día hay y más. hay quien los vendía bien, ¿eh? Por Sí. ejemplo, el Espartaco de Howard Fast, que acabó convertido en una gran superproducción de Hollywood, verdaderamente impresionante. Lo vuelves a ver y parece que no han pasado años desde que se estrenó esa película. Bueno, pues Howard Fast no conseguía que le publicaran el Espartaco y se lo acabó publicando él y tenía en el garaje de su casa las cajas con el Espartaco que empezó a venderse maravillosamente. Hubo un momento en que al final ya hubo una editorial que le hizo un contrato, pero él había vendido ya miles de ejemplares. Eso ahora es muchísimo más fácil con la autoedición y por supuesto es una posible solución. Así es, así es. La cabaña es otro, es un fenómeno más cercano, pero ese fue un libro que en la editorial donde yo trabajaba, esa propuesta llegó y la rechazaron. Y parece ser que dice él que la mandó como, no sé si a 10 o algo así Sí. editoriales y todas se la rechazaron, ¿no? Bueno, Pero yo vi, por ejemplo, Las cenizas de Ángela, que seguramente mucha gente no lo recordará ahora, aunque hicieron incluso una película, pero que fue una novela autobiográfica que tuvo un éxito impresionante a finales del siglo pasado. Yo vi Las cenizas de Ángela rechazada por una editorial tras otra en España. Es decir, yo recuerdo que yo llegaba al despacho de un editor y me encontraba en inglés Las cenizas de Ángela y llegaba a otro editor y me lo encontraba y nadie se atrevía a publicarlo en España. Y al final, Mario Muchnik, que decide publicarlo, cuando va a publicarla, ya la ha contratado una pequeñita editorial de Madrid, en España, que era la editorial Maeva. Bueno, yo creo que ha habido años que Maeva ha vivido de Las cenizas de Ángela. Es decir, de esa y de otras novelas, con eso mantenían magníficamente la editorial. Fue un éxito tremendo, pero insisto, yo eso lo vi con seguridad en más de 6, 7 despachos de editores y nadie lo quería publicar. así es, así es. Bueno, César, te voy a hacer la última pregunta y luego vamos a entrar a la audiencia, que es, bueno, has escrito muchos libros y vendido muchos libros. Aparte de los ingresos, ¿qué eso pudiera significar? ¿Por qué escribes? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, vamos a ver, yo escribo fundamentalmente porque tengo que contar algo. Lo que tengo que contar varía mucho. Es decir, en ocasiones tengo que contar algo a niños, en ocasiones tengo que contar algo a teenagers, a adolescentes, en ocasiones tengo que contar cosas a adultos, depende. Pero yo escribo fundamentalmente porque tengo que contar algo. En términos de ganancias, vamos a ver, yo he ganado mucho dinero con los libros, pero no lo he ganado. Voy a intentar explicarlo. Cuando yo vivía en España, todo lo que yo ganaba hasta el 31 de octubre del año, del 1 de enero al 31 de octubre, todo se lo llevaba el fisco. Es decir, yo recuerdo que en un momento determinado, junto con el abogado que hacía mis declaraciones de impuestos, nos pusimos a hacer cálculos, y esto debió de ser como un par de años antes de que yo me exiliara de España, y todo lo que yo ganaba desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre se lo llevaba a Hacienda, se lo llevaba el fisco. Que además luego encima te venía otra vez a ver si podía llevarse ya todo lo que iba del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, pero de entrada se llevaba eso. Con lo cual, es posible que al final, ganando mucho menos dinero en Estados Unidos de mis libros durante estos años, al final haya ganado más que en España o haya ganado cantidades muy parecidas porque los impuestos aquí son mucho más bajos. Y sin embargo en España era auténticamente un robo y entonces, claro, al final se llevaba casi todo, se lo terminaba llevando Hacienda.
Ujú. Increíble, sí te he escuchado decir eso, Es varias veces. rigurosamente Es increíble cierto. para nosotros que vivimos acá en Estados Unidos, ¿no? Donde los impuestos, creo que es 18% más o menos es el promedio y no me podría imaginar, y se nos hace mucho. Eso no lo Buscamos paga nadie formas. en España. O sea, un 18% en España no lo paga nadie. Por quitarte 10 segundos, pero me parece importante. Vamos a ver, en España se calcula que cualquier persona, todo lo que gana hasta el 19 de julio del año, desde el 1 de enero al 19 de julio, se lo lleva Hacienda. Seguramente habrá gente que se lleva un poco menos, pero claro, a costa de que otros, en vez del 18 de julio terminar de pagar impuestos, acabáramos el 31 de octubre. Es decir, el peso impositivo es agobiante, es un auténtico latrocinio. Y eso explica que, por ejemplo, muchos escritores decidieran que cobraban en el extranjero o que se iban a vivir al extranjero. O sea, la gente se quedaría sorprendida de ver cuántos escritores españoles, ya no voy a hablar de deportistas, porque esos muchísimos no aparecen por España, salvo para recoger premios y reconocimientos, pues en un momento determinado se fueron a vivir a Mónaco, Andorra, Suiza, cualquier sitio donde efectivamente no tuvieran que pagar al fisco español, porque realmente les privaba de casi todos los frutos de sus ganancias. Ay, excelente. De modo que no soy millonario, es decir, si alguien, no, claro, si alguien, o sea, si los libros que yo he vendido y que se han publicado y he vendido, los hubiera ganado en Estados Unidos, los hubiera publicado en Estados Unidos, yo sería multimillonario. Como Sí, por fue en eso. España, pues yo tengo una vida que tú sabes que es muy, muy austera, muy modesta, de muy poquitos gastos, y me muevo con una cantidad de dinero muy, muy modesta. No voy a decir la que es porque la gente no se la va a creer, pero es así. Pero efectivamente, si ese volumen de libros yo lo hubiera vendido en Estados Unidos, ahora mismo sería multimillonario. Y por eso te hacía la pregunta precisamente, porque, o sea, obviamente está el ingreso que eso puede representar, ¿verdad? A excepción de los lugares donde se pagan muchísimos impuestos. Pero bueno, yo creo que tú nos das ese Pero eso es ejemplo, que secundario, hay no. más que eso, exacto. Si no es un factor importante, no es un factor decisivo, ¿no? Hombre, si me dan un anticipo de 50, lo prefiero un anticipo de 10. Pero en cualquiera de los casos esa no es la cuestión. Para mí escribir siempre ha sido algo relacionado con comunicar algo, hasta cuando era un niño. Es decir, eso ha sido para mí lo importante. Es un vehículo de comunicación con muchas otras personas que seguramente si no, no alcanzarías, ¿no? Pero el factor económico es muy secundario. Que hablamos constantemente, yo siempre aprendo algo nuevo, soy la primera que se beneficia y ha sido una entrevista muy buena, los comentarios han sido muy positivos y bueno, esperamos que se dé una próxima vez, no, que no pase mucho tiempo y gracias por el tiempo.